Hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Atrasado mi video sobre preguntas y respuestas. La verdad es que estaba así como, bueno, chato, lleno de mil weas que hacer. La verdad, solucionenme la vida, háganme un aporte y puedes trabajar tranquilo en los videos. Puta que es difícil, weón, vivir, weón, y los otros weones más encima lo hacen más difícil, los del gobierno. Vamos con las preguntas que me dejaron, pero primero con las preguntas que me dejaron el grupo de patrones. En el grupo de patrones hubieron dos preguntas básicamente, porque hubo una que no entendí, así que le voy a decir al chico que preguntó sobre Carolina Goy, que la DC, que no entendí de qué iba la pregunta, y como no puedo hacer un video tratando de adivinar todo, voy a pasar a las preguntas que me dejó el amigo Sea, que es de Punta Arenas, que es cliente frecuente y patrono del canal, que me preguntaba qué opinaba de la ley de inclusión. Así que le eché una miradita a la ley de inclusión, y la ley de inclusión básicamente es una ley que dice que el rendimiento escolar es una condición arbitraria de discriminación a la hora de entrar a un colegio. Y entonces la prohíbe. Y eso es una locura. No es arbitrario. Poner a los alumnos con mejor rendimiento junto con los de mejor rendimiento potencia el rendimiento de los alumnos potentes, y poner a los alumnos de mal rendimiento con los de mal rendimiento empeora, o sea, permite que no se entorpezca el rendimiento de los mejores. La sociedad avanza como avanzan sus mejores. Los peores son arrastrados por los mejores hacia el bienestar y hacia el futuro y hacia la prosperidad. Los menos inteligentes no cambian los aspectos fundamentales de la sociedad. Los llevamos porque somos humanos y los vamos llevando hacia adelante. Pero son las personas excepcionales las que requieren la mejor instrucción, la mejor preparación. Esas personas con una inteligencia, con una capacidad, con los rasgos de la personalidad más adecuados para triunfar, para generar mejores condiciones para todos los demás, los que tienen que recibir la mejor educación. Y por eso no es una discriminación arbitraria el discriminar en base a el rendimiento. Es súper importante el rendimiento. Así que esa ley de inclusión es estúpida. Lo otro que me preguntó es si yo había recibido alguna vez algún subsidio. La verdad es que te digo que no recuerdo haber recibido alguna vez un subsidio. Lo que sí sé es que mis hijos alguna vez recibieron varios, pero tenía más que ver con la mamá que conmigo. No era algo que yo hubiera escogido, deseado o buscado. Alguna vez busqué, mira, te voy a decir la firme, en algún momento cuando yo no era un capitalista ni nada de eso, era más facho a la normal, yo estaba viviendo muy mal, había recién dejado de vivir en la calle, estaba viviendo en un cité, y fui a pedir que me hicieran la ficha CAS y me dieron puntaje de rico. Yo pregunté que por qué tenía puntaje de rico y me dijeron que porque tenía parientes de plata. Y dije, pero yo apenas tengo para comer, pero tienes parientes de plata. Así que, aunque hubiera querido, en algún momento los quise, el sistema no me da para ningún subsidio. Podría morir de hambre en la cuneta, pero como tengo parientes de casa no me van a dar ninguna ayuda. Así funciona el sistema, ¿no es cierto? A los sirios les regalan casa en Macul, y yo, que he pagado impuestos toda mi vida, tengo que arrendarle pieza a mi hermana. Vamos con las siguientes preguntas, que son las porque me hicieron unas preguntas los patrones que también se me hizo acá, que tiene que ver con el problema de Google, el atado de Google ese, del chico que despidieron. Así que como me la hicieron en los dos lados, la voy a dejar para cuando esté acá. Entonces voy con Paula Medina, y dice: me gustaría que hablara sobre por qué, por si en caso es así, no nos conviene apoyar a la Confech o a los estudiantes de las universidades privadas. Ojalá sobre lo que se viene ahora para las universidades privadas, si es que gana Sánchez o Piñera. Besos desde Talca. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero te voy a decir algo. Yo creo que nosotros tenemos que, como capitalistas, crear nuestras propias instancias de participación. Tratar de secuestrar las instancias de participación que ya están enquistadas por los movimientos políticos parasitarios de la izquierda, de los grupos que nos roban, que nos quitan el sustento, que pretenden robarnos aún más, no va a dar resultados, como la gente que decía, infiltremos el Partido Liberal y convirtámoslo en un partido liberal de verdad. No, está lleno de parásitos. Entonces lo único que puedes hacer tú es infectarte a ti misma. La idea, amiga Paula, es crear las propias instancias de participación que nosotros necesitamos para comenzar a cambiar las cosas. Necesitas juntarte con 2, 3, 4 personas que piensen como tú allá en Talca, y juntarte con más personas y empezar a conversar con el resto, o a pegar afiches y buscar y generar, ¿no es cierto?, generar las instancias de participación propias de un movimiento propiamente capitalista, radical y revolucionario.
Caro Martínez, con el que hablé por teléfono el otro día, dice, me gustaría saber más qué piensas sobre agorismo y sus aplicaciones en la vida diaria. Entre paréntesis, no pedir boletas, comprar bitcoins, usar el mercado negro, etcétera. Saludos, Seba. Bueno, yo practico eso, pero yo creo que no es un fin. Los anarcoagoristas y todo eso siempre piensan que el agorismo es un fin, que esos mercados antiestatales son un fin en sí mismos para conseguir que ese es el tipo de sociedad en el que se debiera vivir. Yo la verdad es que creo que la idea no es esa. Y que sí son un medio de lucha y se tienen que mantener como un medio de lucha. Tenemos que llamar a la rebelión fiscal, tenemos que llamar a usar dineros alternativos, a buscar las formas alternativas de intercambio, de transacción, que no estén reguladas, que no estén sometidas al Estado. Y eso está súper bien, pero son como métodos de lucha. La idea final es conquistar el Estado capitalista, un Estado que nos permita, ¿no es cierto?, la libertad que nos merecemos, nos respete nuestros derechos individuales, y en ese sentido ya no va a ser necesaria la lucha. De hecho, todo lo contrario. En caso de que se instale el Estado capitalista, que se busque hacer un Estado que nos va a respetar los derechos individuales y nos va a proteger nuestros derechos individuales, va a estar en nuestro mejor interés ayudarlo a existir y ayudarlo a ser fuerte, en el sentido de ser un Estado que pueda defendernos de forma adecuada y apropiada. Rodrigo Brunet, ¿qué crees que pretende Soros con todo lo que hace para destruir países? Es que yo creo de verdad, a mí me ha dado vuelta la cosa, no sé qué. Yo creo que Soros cree que está haciendo lo correcto. Como el Che Guevara cuando se ponía a matar gente con la metralleta y él creía que estaba salvando al mundo. Yo creo que a Soros le pasa lo mismo. Yo creo que aquí hay un problema de vicios económicos, de vicios ideológicos. La gente que cree que es buena y que puede solucionar el problema del resto y empieza a mandarse cagar, ¿no? Y eso yo creo que es un problema grave. Y de hecho, contra esa gente tiene que ser la revolución. Ya sea Soros, que es un millonario privado, ya sea Bachelet o quien sea. Cualquiera que crea que él tiene el poder y la capacidad y la inteligencia y la genialidad de decirle al resto cómo tiene que funcionar el mundo, ahí tiene que ser totalmente botado de la faz de la tierra, en términos no físicos tal vez, sino de las posibilidades de afectar nuestra vida. Para eso separar completamente el Estado de la economía. Entonces, si aplicamos el capitalismo radical, no es una solución a los problemas de la gente, sino que es sacarnos de encima a los que vienen con soluciones, porque los que vienen con soluciones a menudo no son soluciones, sino son más problemas. Entonces no es como que ellos, porque tú me puedes decir, oye, pero tú estás proponiendo soluciones para la gente, ¿de dónde saliste? No, yo no estoy proponiendo soluciones para la gente. Mi propuesta es, saquémonos de encima a los que vienen a proponer soluciones, que no es lo mismo. De hecho, todo lo contrario. Vamos con Pablo Murel Férez. ¿Cómo fomentarías el capitalismo en estudiantes que se han formado bajo profesores comunistas toda su infancia? Bueno, yo creo que el capitalismo es una idea moral, y yo creo que si no la llevamos a cabo como una idea moral, si no la presentamos como una idea moral, estamos cagados. O sea, tenemos que presentar el capitalismo como un sistema de no violencia, de no agresión, un sistema como una forma de relacionarse entre las personas que está basada en el respeto, que está basada en el valorar al individuo que tenéis al frente como individuo que es, y darle entonces el respeto que se merece, en vez de quitarle sus cosas o decirle lo que tiene que hacer o obligarlo a hacer, comillas, solidario o lo que sea, ser respetuoso y permitir que cada quien viva su propia vida. Eso se va a linkear con algunas preguntas que después vienen más adelante. Javier Bustos, viste aquí venía que lo mismo que me preguntaron uno de los patronos. ¿Estás al tanto de la controversia de Google sobre el memo de James Damore? ¿Sí? James Damore. ¿Qué piensas de que signifique para el futuro de Google y las empresas que sigan esta línea? No, yo creo que Google se va a tener que pegarle el cachapazo. Google en algún momento va a tener que despertar a la estupidez que le está pasando. Estoy al tanto del problema de este chico, para contarles a los amigos. Este chico trabaja en Google hace mucho tiempo, y él se dio cuenta que la empresa estaba gastando enormes cantidades de recursos, estaba generando una injusticia interna tremenda, se perdía plata, el negocio funcionaba mal. Él es matemático evolutivo y programador, es una persona, un tipo genial, un tipo deslumbrante. Y entonces el tipo se puso a estudiar el tema, porque lo que pasaba es que Google lo que quería era equiparar la cantidad de mujeres con la cantidad de hombres, que sea 50% mujeres y 50% hombres. Y el tipo se dijo, estamos perdiendo un montón de plata tratando de llegar a esas cifras y simplemente no se están dando, así que me voy a meter de cabeza a estudiarlo y voy a presentar un proyecto a la empresa. Se metió de cabeza a estudiarlo y llegó a la conclusión de que el problema era que la empresa funcionaba con una estructura masculina y simplemente las mujeres no querían trabajar en Google. No querían nomás, porque no había una estructura de colaboración, por ejemplo, en lugar de competencia, eran todos, cada uno en su computador, compitiendo quién escribe el código más rápido, escribiendo código solo. Ese es un tipo de trabajo muy masculino. Decía,
podríamos incluir tipos de trabajo más femenino, más colaborativo, más conversadores, más que tengan más que ver con trabajo con las otras personas, ¿no es cierto? Con juntar grupos, desarrollar ideas, plantear, discutir. Que es la forma en la que las mujeres trabajan. Y dijeron que su memorándum era sexista, que era un paper enemigo de las políticas de Google, y lo echaron, a ponerlos en contexto a todos. Así que, bueno, entonces todos los medios norteamericanos empezaron a decir que el tipo era un sexista, que había escrito una cosa que poco menos que decía que las mujeres eran retrasadas mentales, lo cual es una estupidez, que no es lo que sale ahí. Y bueno, el memorándum se filtró, la gente lo empezó a leer y se dieron cuenta que no. Entonces los medios habían mentido y que Google mintió. Ahora tiene un montón de ofertas de trabajo el tipo Eugenio. Y nada, pues yo creo que Google en algún momento va a empezar a perder plata, y cuando empiecen los accionistas a arrancar de la firma van a tener que ver cómo las arreglan, porque si siguen echando los mejores trabajadores para contratar mujeres solo por el hecho de que sean mujeres, sin importar si son buenas o malas, eso es mal negocio. Más si perdís un montón de recursos en el proceso, eres injusto con tus trabajadores hombres, que son la mayoría. Si no estáis dispuestos a cambiar algunos procesos para poder incluir gente que tiene otros puntos de vista, que era lo que en el fondo proponía este tipo. Él no decía las mujeres son inferiores, decía las mujeres trabajan en otros tipos de ambiente y trabajan muy bien en esos tipos de ambiente. Y nosotros podríamos programar colaborativamente, poner a varios programadores y programadoras a conversar sobre el código para crearlo de una forma incluso más eficiente. Y así incluir, eso llamaría la atención de más mujeres. El tipo estaba ofreciendo unas mejoras de la empresa. Yo leí el memorándum, es muy bueno. Bien, y todo con base científica y sin ninguna generalización, diciendo yo sé que se puede prestar para malos entendidos, pero estoy diciendo que promedio, en general, las mujeres, no todas, obviamente hay muchas que escapan a la regla, todo esto está en distribuciones normales, campana de Gauss, así que no es que sean todas las minas así, pero la gran mayoría son de esta forma, y si las queremos aceptar en la empresa, que su trabajo puede ser valioso y su punto de vista puede ser valioso, tendríamos que hacer estas y estas modificaciones. No podéis ser tan cerradamente, el gerente de Google no puede ser tan cerradamente, y de hecho en el memorándum, en el segundo ítem o en el primer ítem, no estoy seguro, decía el ambiente, el ecosistema políticamente censurador de Google, y decía que no se dejaba dar opiniones distintas, y bueno, le dieron la razón porque lo echaron. Así que no, yo creo que, mira, me dicen, no, ¿qué va a pasar con Google? Yo creo que van a empezar a perder plata y van a tener que cambiar de idea. Están puro weando, sobre todo con lo que están haciendo con YouTube, eso de demonetizar videos como locos. ¿Tú crees que ganan plata demonetizando los videos? Nadie gana plata demonetizando videos, porque si ellos no te dan publicidad a ti, ellos tampoco ponen publicidad para ellos. Entonces no ganas tu plata tú, no ganan plata ellos. ¿Por qué? Porque en tu video habláis, no sé, de los nazis. So what, ¿cachai? Si lo ve todo el mundo y lo ve el rango de la gente que lo quiere ver, entonces que lo publiciten. Total, las empresas, ¿qué es lo que dicen? Quiero que lo vean, no sé, hombres jóvenes latinoamericanos de 18 a 50 años. Dale, bien. Si esos hombres quieren ver sobre Hitler, no me demonetices el video porque hablo de Hitler. Es lo que quieren ver los hueones que la empresa quiere publicitar. ¡Chao! Entonces todas esas políticas le van a empezar a hacer mucho daño en sus finanzas a Google en algún momento, y Google va a tener que cambiar su política. Vamos con Christopher Mani Alvear Pacquiao, que dice, ¿cómo logras explicar que los británicos hayan ayudado a las tribus rebeldes que eran musulmanas en la guerra de Crimea? Lo pregunto porque tú eres pro-occidente y odias un poco a los musulmanes. La verdad es que no estoy en todos los pormenores de la guerra de Crimea. Estudié algo, leí algo sobre ella cuando era mucho más chico, cuando estaba muy interesado en temas históricos, 14, 13 años. Últimamente, cuando hablo de historia, normalmente me mando unos carriles súper mongólicos. A veces, o sea, hay cosas que tengo súper claras, pero hay cosas que cacho vagamente, y la verdad es que prefiero no meter la pata y no voy a ponerme a estudiar la guerra de Crimea para responder tu pregunta, fíjate. Lo que sí digo yo es que, en el fondo, yo creo que nosotros tenemos que detener al Islam, tenemos que hacer una causa común, una nueva cruzada, una cruzada occidental. Somos occidentales, los musulmanes no lo son unos enemigos, son unas personas que vienen con un sistema de vida que no es compatible con el nuestro, y tenemos que hacer una acción conjunta, todos los países que queremos ser civilizados, para dejar fuera a esta gente hasta que se le ocurra dejar de ser bestias. Como decía Stefan Molyneux, lo escuchaba ayer decir, el libre mercado no está patentado, la separación de la religión con el gobierno no está patentado, el respeto por los derechos individuales no está patentado, no nos tienen que pagar para implementar esas cosas.
Nosotros no la hemos implementado al 100%, pero pucha que en el extento en el tanto que la hemos implementado, estamos viviendo mucho mejor que antes. Entonces no necesitan venir para acá a echarnos a perder nuestro estilo de vida. Ellos, lo único que, pero si no es tan simple como, oye loco, dejemos de cobrar tantos impuestos, saquemos algunas regulaciones, permitamos que la gente tenga propiedad privada, que las mujeres se vistan como quieran, voto, eliminación del Estado con la iglesia, con la religión, que la religión es una cosa, el gobierno es otra, pum, listo. Y vaya a ver cómo despegan, vaya a ver cómo se convierten en unas sociedades maravillosas. Van a ver cómo, pero es gratis, no lo tenemos patentado. No es, y nos costó mucha sangre en la historia a Occidente que llegar a esas instituciones, llegar a crear esas instituciones para que estos buenos las destruyan, que las construyan en sus países. Nosotros descubrimos el secreto de cómo podían las personas vivir de forma civilizada y ser mejores, y se lo estamos dando gratis. Porque de hecho incluso nos gustaría que lo hicieran. A mí me encantaría ver un Medio Oriente civilizado, moderno, democrático, republicano, capitalista. Pero bueno, si ellos no son capaces de implementar la cuestión en su país, ¿qué chucha nos hace pensar que van a venir a implementarlo acá? Van a venir a echarnos a perder el sistema de nosotros. Esa es la verdad. Bien, Mentis Alexander Rojas Espinosa dice, a tu juicio, ¿cuál es el motivo de que los progres son tan fanáticos? Parece una yihad de mamertos. Aunque hay que decir que los yihadistas tienen huevos. Estos solo se limitan a victimizarse como buenos progres que son. No, yo creo que hay... Pucha, no sabría cómo... En verdad me da paja responder esta pregunta porque hablar como una hora de la psicología de los progres. Pero lo que sí te puedo decir es que son cobardes y los yihadistas también. Yo creo que los musulmanes son cobardes. Si fueran así valientes, armarían un ejército y tratarían de marchar sobre Europa así con tanques y metralletas. Pero no, soy inmigrante, estoy en situación de no ser mentira, soy refugiado, murió toda mi familia, y normalmente es mentira, y tengo hambre, acéptenme en Alemania, y después pongo una bomba en el metro. Eso es ser cobarde, eso es más cobarde que la chucha. Sobre los yihadistas. Y los mamertos son un poco lo mismo. El resentimiento es cobarde y el resentimiento es agresivo, es violencia cobarde. Para combatirlo, violencia justa, violencia moral, es decir, defenderse. Armando Barreda dice, yo. Las personas que padecen enfermedades acuáticas, que necesitan millones y millones para tratarlas, ¿es correcto que la sociedad capitalista, los ciudadanos a través de impuestos paguen los tratamientos de la persona o muere nomás? Que no es que tenga un familiar con una enfermedad terminal ni nada de eso, pero siempre leo esa pregunta. Bien, amigo, esa es una falsa dicotomía. No es como que o te lo paga el Estado o te mueres. Hay como 200.000 cosas. Por ejemplo, las personas que trabajan, que tienen una vida responsable y bien, pueden contratar seguro de accidentes catastróficos o seguro de enfermedades catastróficas. Y que una compañía de seguro, a la cual el Estado va a obligar, si es que hay un contrato de por medio, a cumplir ese contrato, te cubra las enfermedades más graves. Esa es una opción. Pero si eres pobre o si no contrataste una compañía de seguro o lo que sea que suceda, siempre está la caridad voluntaria, siempre están los demás. Fíjate que en Chile la gran mayoría de las enfermedades graves no las cubre el sistema público y no las cubre el sistema privado en ninguna de las facciones, y la mayoría de la gente que queda para la corneta, bueno, los cuicos se endeudan, los cuicos pagan al costado, los medios cuicos se endeudan, pero la gente pobre, yo la he visto y yo he participado, yo he ido a tocar esas cosas, he participado, porque creo que es algo importante, hace kermeses, hace bingos, hace ese tipo de cosas y se paga sus enfermedades. Yo no le veo nada de malo a eso. Yo sé que la gente de izquierda dice, pero ¿cómo puede ser que alguien cuando se enferma tiene que estar haciendo bingo? Oye, pero qué maravilla que la comunidad se una para ayudar al que tiene un problema y lo hagan voluntariamente y de corazón. Porque tú no querís comerte un completo, esa es la verdad, ni querías escuchar a un viejo que canta mal a Sandro, ni a un weón como yo que toca el rockabilly. Y tampoco quería jugar al bingo, pero tú decís, puta, mi vecino está mal, no sé qué, me voy a ir a entretener un rato, te paso un buen momento con los vecinos y voy a ayudar a mi vecino que tuvo una enfermedad grave. Y eso pasa, y eso se hace, y no tiene nada de malo, de hecho es maravilloso. Yo lo encuentro maravilloso, si alguien lo encuentra feo, yo no sé, tiene que ir a revisarse el alma, porque ¿qué puede ser más lindo que eso? Alguien tiene un problema, nos juntamos todos voluntariamente, con cariño, con amor, solidaridad de verdad, y lo ayudamos. Eso es lo que, así creo yo que es lo mejor que hay. Cuando alguien tiene un problema grave, nos unimos todos y lo ayudamos, en toda la medida que podemos. Y si no podemos, y se muere, no podemos nomás. Pero eso de tratar de forzar la situación con las metralletas del gobierno, ya pues vamos a todo el mundo a ayudar a los hueones que están, no, porque no es lindo.
Es horrible, es lo opuesto al ideal. Vamos al que sigue. Este weón se llama Pablo Sebastián González Soto. Me gustaría que hablara sobre los procesos de transición hacia una economía de mercado en los países de Europa del Este a partir de 1990. No tengo idea, pero no lo he estudiado. Podría decirte un par de detalles, pero como no lo he estudiado a profundidad, prefiero no meter las patas, de verdad, sorry. Vale, son muchas preguntas como para ponerme a responder esto. Traten de hacer preguntas más simples, straightforward. Vamos con Joaquín Parra Arancibia, este es un habitual. Tengo estas preguntas. ¿Vas a postular al Congreso? ¿Por qué zona sería? No, no voy a postular al Congreso, y en ninguna zona. ¿Cuál fue el primer cook de la política chilena? No sé, está lleno, la política chilena está llena de cook. La UDI y la RN, después de la muerte de Jaime Guzmán, se convirtieron en unos cook así, pero en una manada de cooks. ¿Qué es lo que sigue acá? Bien, esta está entretenida. Felipe Martínez, ¿qué libros recomiendas para evitar mentes mamertas? Los que no puedan faltar en una biblioteca. Bueno, una biblioteca capitalista no puede faltar. Acción humana de Ludwig von Mises. El manantial de Ayn Rand. La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido de Ayn Rand y Leonard Peikoff. Y también escribe ahí... se me olvidó el nombre de este economista que estuvo después en la Reserva Federal, pero cuando era bueno, después se hizo de los malos. Bernanke. La virtud del egoísmo, la ley y el estado de Frédéric Bastiat, cartas de la tolerancia de John Locke, ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. ¿Qué otro libro no debería faltar en una biblioteca capitalista? Bueno, Camino de Servidumbre, aunque a mí la verdad es que me aburre bastante, pero es un libro fundamental, Camino de Servidumbre. Yo diría que eso. Sorry si estoy siendo muy mainstream, si alguno tiene alguno más guau, que es como underground, no sé qué, pero yo creo que esos son los básicos, los importantes, los que no deberían no estar en una biblioteca de alguien que se dice capitalista. Esta pregunta, yo siempre digo que las voy a responder todas, las voy a leer y ustedes verán automáticamente por qué no las respondo. Dice, ¿quién tiene más poder? ¿Estados Unidos, el Reino Unido, Arabia Saudí o los Illuminati? Vale, yo no voy a responder esa estupidez porque es una estupidez. Lo único que voy a decir es que la potencia bélica del mundo son los Estados Unidos. Es el país que tiene el ejército más poderoso. Es el país que tiene la mejor tecnología militar, el ejército más poderoso. Estos submarinos que pueden andar como 100 años bajo el agua porque son nucleares y limpian su propio oxígeno y toda esa weá. Tú dices, no, es que tal país tiene 10 millones de soldados. Pico. Yo tengo un submarino que anda 100 años bajo el agua. Se mueren de hambre tus soldados antes de pillarme. Entonces, los gringos son el poder desde el punto de vista capitalista, desde la filosofía capitalista, que lo entendemos como esa capacidad de ejercer violencia sin ser contestada. Es decir, de ejercer una violencia tal que el resto no tiene la posibilidad de contestarla. Eso lo tienen los gringos. Te invaden un país en 3 días. Entonces, desde mi punto de vista, mi definición de poder sería Estados Unidos. Pero creo que tu pregunta es tonta y un poco insultiva, porque ¿qué tiene que ver los Illuminati y todas esas cosas? Vamos con Pedro Badilla. ¿Qué piensas de la epistemología de Kant y si Mises era kantiana? Bueno, a ver, a mí no me gusta Kant, porque creo que hay una paja molida ahí. Pero tampoco voy a entrar a hacer por YouTube una crítica de Kant. Te voy a decir que la epistemología kantiana hay una complicación innecesaria entre el noúmeno y el fenómeno que tiene que ver con esto, como, ¿no es cierto?, con esto, las categorías que están como en la mente condicionando todo. Yo creo que no es tan así. Tampoco soy un posmo que dice, no, las categorías son, los conceptos son sociales y no sé qué. Pero sí creo que los conceptos responden a la necesidad misma del cerebro de preconceptualizar para poder separar la realidad que está observando, pero esa necesidad propia del cerebro, si bien puede ser más o menos instintiva, no responde a categoría necesaria, y por eso vemos gente que tiene súper mal categorizado el mundo, tiene súper mal conceptualizada la realidad, y es porque no son cosas que estén dentro necesariamente. Ahora, respecto a que Mises haya sido kantiano, eso fue bueno porque él logró descubrir ciertas verdades a priorísticas de la praxeología que nos permiten entender mejor la economía. Ahora, decir que esas verdades a priorísticas son necesarias por el hecho de que son axiomas a priorísticos, a mí no me parece lo correcto. A mí me parece que son
verdades lógicas irreductibles de la acción humana. Que claro, que decir, bueno, pero eso es lo mismo que el principio priorístico, sí, pero es que lo de priorístico le hace una desconexión con lo que es la realidad objetiva y te dice que es parte del fenómeno y no del númeno, y el problema es que el fenómeno es la expresión humana del númeno y, o sea, creo que lo estoy hipersimplificando, pero es que puta, es una video pregunta y respuesta, me puede durar una hora, pero en el fondo es eso, o sea, no, los axiomas lógicos que deriva Mises, que son kantianos, que son las características, las verdades priorísticas de la praxeología, son verdades de la realidad, no son verdades del fenómeno, son verdades en el número, porque la información que nosotros obtenemos de la realidad sí es útil para entender la realidad, no es la información de la realidad en sí, es la información que necesitamos de la realidad, y la prueba de eso es que estamos vivos. O sea, si la información que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos y el aparato lógico cognitivo que tenemos en nuestro cerebro no fueran aptos para entender la realidad, entonces no estaríamos vivos por una cuestión de evolución, y estarían vivos otros seres que sí entenderían la realidad. Tan simple como eso. O sea, necesitamos ser aptos para existir. Si no somos aptos no estaríamos existiendo. Y mira cómo existimos, o sea, hemos creado, bueno, una cantidad de cosas y tenemos más por crear. En ese sentido coincido más con Hayek. No tenemos idea lo que podemos lograr, pero porque podemos ver lo que hay. Javier Ignacio, tengo un amigo que piensa que eres un huevón fanático de los judíos y su capitalismo, que eres un payaso de derecha, igual que Henry Boyce y Axel Kaiser. ¿Qué le responderías tú? Bueno, yo con Henry Boyce lo único que tengo es la cosa de que el huevón me echa de sus charlas y nos llevamos como el pico, y nos tratamos como el hoyo, pero nada más. Respecto del Axel Kaiser, bueno, el Axel me ignora, siempre me ignora, rotundamente. Yo creo que lo hace a propósito. Está bien, yo me llevo mejor con Johannes, pero no sé, pregúntale a él qué tienen de malo los judíos y qué tiene de malo el capitalismo. Eso tenés que preguntarle a Javier. ¿Qué tiene de malo los judíos? A ver, cuéntame. Quieren dominar el mundo y no sé qué, son huevas. Y, o sea, que vaya a conversar con mi abuelito. Mi abuelito habla todo el día de esa cuestión. Lo aguanto porque mi abuelo lo quiero mucho, pero qué lata. Que los judíos para no dominar el mundo son muy malos. Bueno. Y el capitalismo, ¿qué tiene de malo el capitalismo? Yo diría, como dice Miguel Ángel Bastos, el capitalismo no tiene nada de malo ni puede tener algo malo. Si es que entendemos capitalismo como lo que realmente es capitalismo. Ahora, si analizamos el capitalismo histórico, el capitalismo que se ha dado en la historia, bueno, sí, no, está lleno de weás, pero que no son capitalistas, son errores de que el mismo sistema no es lo que es. Es decir, no ha sido un respeto irrestricto y real a los derechos de propiedad, partiendo por la propiedad de uno mismo como el individuo humano, que es la fuerza creadora por excelencia. Vamos al siguiente, que es Bastián del Río Acevedo. ¿Por qué Suecia tiene impuestos altos y es una potencia a nivel mundial? Bueno, Suecia no tiene impuestos altos y no es una potencia a nivel mundial. Suecia tiene impuestos a la empresa 6 puntos porcentuales más bajo que Chile, y los impuestos, bueno, tiene un tramo impositivo no sé cuánto, pero es como el 90% para los que ganan como 200 millones de pesos al mes, pero es que eso no es tener impuestos altos, porque esa hueá la paga nadie, la pagan 3 hueones. Entonces no corre, no es como, oh, ¿qué impuestos altos tienes? Tienes el 90% para los que ganan no sé cuánto, sí, pero hay como un hueón en todo el país que gana eso. La verdad es que los sistemas nórdicos, en su mayoría, en general se sustentan sobre los impuestos que pagan los trabajadores más pobres. Son ellos los que sustentan todo el sistema, son ellos los que le compran casa a los inmigrantes, son ellos los que le pagan la comida a los cesantes, etcétera, etcétera. Son los trabajadores más pobres. Las empresas y los grandes empresarios en esos países pagan menos impuestos que en Chile. Esa es la verdad. No, pero es que mira los porcentajes. No. Vámonos a cuánto del total de la recaudación pagan. En Chile, los grandes empresarios y todo eso están pagando más o menos 1/3 de la recaudación. De la recaudación total, de toda la plata que junta el gobierno. Más o menos 1/3, un 30% por ahí. En los grandes empresarios y los millonarios y las grandes empresas. ¿Vale? En esos países nunca supera el 15. Siempre los empresarios son los que menos plata ponen. Son solo los trabajadores y los trabajadores pobres los que sostienen todo el sistema. A mí eso me parece sumamente injusto. ¿Sabes? Pero si me queréis preguntar si tienen más impuestos que Chile, no tienen menos impuestos las empresas que Chile. Y luego eso, que sean potencia. O sea, perdón, Suecia puede quebrar mañana, irse a la mierda y a nosotros ni nos mueven huevos.
Potencias son Estados Unidos, China, Brasil, Alemania. Esas son potencias. Rusia. Esas son potencias. Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, si bien son países que tienen muy buen nivel de vida, la gente vive más o menos bien, porque las empresas tienen muy pocos impuestos, porque hay incentivos al emprendimiento y a la tecnología, y son sociedades que tienen son racialmente súper homogéneas, por lo tanto son más pacíficas, tienen un coeficiente intelectual altísimo promedio, por lo tanto son gente que está metida en el rollo de crear cosas nuevas, de ahí nacen empresas magníficas como IKEA, etc. Ericsson, Siemens, que está en Alemania. Entonces, bueno, contra eso, ¿qué competir con el Jumbo? Entonces, que Cencosud va a competir con Siemens en cuanto a la capacidad de generar riqueza para el país. No me voy, ¿cachai? Siemens es Siemens. Entonces, primero hay que crear un Siemens, pues, bueno. ¿Cómo le voy a cobrar impuestos a Jumbo como si fuera Siemens? No me voy, pues si es un Jumbo, pues, bueno. Y lo otro es que, claro, entonces son sociedades donde se vive bien, pero porque son sociedades germánicas, son sociedades nórdicas, son personas que en el sistema que las pongáis, de hecho, si tú veis el comunismo en Alemania, era el único comunismo donde la gente no se moría de hambre. Vale, que no vivía a la raja con los Honecker, sobre todo porque era una dictadura terrible, pero todas las familias tenían auto, casa y no estaban flacuchentos, famélicos haciendo cola para el pan. O sea, ¿por qué? Porque son alemanes, están todo el día trabajando, tienen el coeficiente intelectual mucho más alto en promedio, tienen 106, nosotros tenemos como 70, 80 y algo, no sé, una hueá así. No, la diferencia es abismal. Son gente mucho más trabajadora, mucho más inteligente, mucho más inquieta. Esa es la verdad, pero buen racista, está diciendo, no, puta, ve las estadísticas de los rasgos de la personalidad en cuanto a su distribución en distintas partes del mundo y los coeficientes intelectuales. No, es que el coeficiente intelectual es un mito racista. Ya, dale, el coeficiente intelectual es un mito racista. Entonces no podemos, todos son iguales, sí, todos son iguales, ya. Joder, no voy a hablar contigo si partir de esa premisa, porque no es cierta. Entonces, no tienen impuestos más bajos, no son potencia mundial. ¿Se vive bien ahí? Sí, se vive bien ahí. ¿Quién sostiene el sistema? Los más pobres. Luis Hernán Tolosa Silva me deja una imagen de Robert Hicks, que no la voy a leer entera, pero básicamente dice que es bueno que los alt-right se sacaron la careta y dejaron de decir que eran libertarios, porque así los libertarios se sacaron de encima de este flagelo que hubiera sido tener como los alt-right dentro de sus filas. Yo creo que, a ver, yo no soy alt-right y no estoy de acuerdo con los alt-right, yo soy capitalista radical revolucionario, que podría considerarse como una corriente dentro del heterogéneo alt-light, que no es lo mismo que el alt-right, y de hecho tienen cosas bastante opuestas. Por ejemplo, los alt-right suelen defender al Estado de Israel, los alt-right suelen odiar a los judíos. Hay cosas diferentes. Yo no soy alt-right, así que no sé por qué me tocaría esta imagen, pero sí debo decir algo. Los libertarios han perdido la batalla cultural porque no han sabido generar identificación de clase. Y entiendo que no, es que somos individualistas, sí somos individualistas, pero la lucha política se da de identificaciones de clase. El alt-right ha logrado generar, lo mismo que hizo el fascismo el siglo pasado, generar una identificación de clase, obreros de derecha, lograr eso. Y eso es lo que tenías que haber logrado, una identificación de clase, ¿no es cierto? Y la clase que habrían identificado los libertarios era la clase pequeño burguesa. No lo hicieron, lo estamos tratando de hacer nosotros los capitalistas revolucionarios, de unir la gran burguesía, que va desde los capitalistas hasta los técnicos, profesionales, ¿no es cierto? Que son todos los que no son ni obreros, ni burócratas, ni políticos. ¿Vale? Entonces, claro, y te quedan los proletarios, pero ya te queda una costrita mucho más pequeña, tenéis casi toda la población dentro de lo que es la gran burguesía, sobre todo en los países más desarrollados. Eso, entonces tú tenés que tener un discurso de clase. La alt-right tuvo un discurso de clase y la alt-right está funcionando, está derrotando radicalmente a los libertarios, porque además la alt-right sabe exactamente quién es el enemigo y lo ataca directamente, mientras que los libertarios están dando botes como discutiendo sobre si la reserva fraccionaria, el coeficiente caja del 100%, que el patrón oro. El enemigo son los rojos, el enemigo son los posmos, el enemigo son los musulmanes, el enemigo, el objetivo es salvar a Occidente y llevarlo a un nuevo estadio de prosperidad y de libertad y de paz. Para eso necesitas tener claras las metas. Los libertarios no tienen claras las metas, son un club de gente que discute cosas complicadas. Y súper entretenido. De hecho, más rato hay un carrete con libertarios en mi casa.
y vamos a discutir cosas complicadas en la raja, me encanta. Pero eso no es una lucha política. Una lucha política es identificar un mensaje con una clase, crear un relato y avanzar hacia allá. Construir revolución, construir cambio y presentar propuestas serias. Eso es política. Así que los libertarios están cagados porque no hacen política. Patricio Pizarro, ¿cuánto consideras válido, si es que lo haces, el hecho de crear ministerios, subsecretarías, etcétera? ¿En virtud de qué necesidad o problemática? Según cada caso y contexto. O de frentón, nunca la solución es orientarse a la burocracia estatal, sino más bien posibilitar los espacios de la sociedad civil y de emprendimiento según sea, especifiquen X problemáticas sociales, etcétera. Tú no entendiste, o sea, no quiero ofenderte, pero no entendiste nada todavía de lo que es el capitalismo revolucionario. Hay dos cosas importantes en la vida, ¿vale? La gente y sus problemas, que cada quien ve cómo los soluciona y se tratan entre ellos y solucionan sus problemas. Harán contratos, solidaridad, cooperativa, si quieren viven comunistamente, da lo mismo. Mientras no violen los derechos individuales del resto. El Estado está para proteger los derechos individuales de las personas. Esa es su función. No violarlos, protegerlos. Que nadie viole tus derechos individuales. Esa es la función del Estado. Si para que nadie viole tus derechos individuales, el Estado necesita 10 ministerios, 10 tendrá que tener. Si necesita uno va a tener. Lo importante, el criterio es, la función del Estado es proteger los derechos individuales de las personas. Punto. Eso es. ¿De qué tamaño va a ser el Estado? A mí me da lo mismo. Yo no soy libertario, no tengo como que tiene que ser lo más chico posible. No. Tiene una función clara, que la cumpla de la forma que parezca más eficiente dentro de los recursos que la gente le entregue voluntariamente, porque acuérdense que impuesto es robo y la idea en el capitalismo revolucionario es abolir semejante flagelo, como ya se abolió la esclavitud. ¿Por qué no le agregas una batería y un upright bass al tema de inicio de los videos? Oye, Juan Felipe Lee Castro, te cuento. El tema tiene un contrabajo bien rico. Y me gusta así. Quiero hacer una versión punk de ese tema. Si quería acompañarme, la hacemos. No me interesa cambiar la versión que está. La versión country es así, está rico, así, sin batería. Me gusta ese country así, melancólico, viejo, de lluvia. Así que tranqui. Pero si queréis hacer una versión punky, yo quiero hacer una versión como punky, media metalera, así como crossover de Fire Against the Tyrants. Voy con Thomas Hausen. ¿Qué opinas de Baradit? Bueno, yo no pude terminar de leer La Historia Secreta de Chile 1. Leí menos de un capítulo. La verdad es que es como... ¿vieron el panfleto postmoderno que escribió el porcilaponguista Rey después de los troleos que le hicieron? Yo, no pude terminar de leer la primera página, es una locura, así, ¡buah! Bueno, cuando esta gente escribe así su basura, y es basura, 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 y son una pila de significantes flotantes y de especulaciones, no puedo, sorry chiquillos, no puedo, no soy capaz de leer todo eso. Así que no pude leer a Baradit, no podría opinar más de lo que es fome. Porque ni siquiera puedo terminar del primer capítulo del primer sublibro. No he visto su programa de televisión porque no tengo televisión. Así que no podría opinar más de lo que es fome, más fome que la chucha. Bueno, terminé todas las preguntas y respuestas. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Espero que les haya gustado esta nueva entrega y que tengan una excelente noche. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.